Bienvenidos a la mesa de periodistas. Este 1 de septiembre la presidenta llega a su informe de gobierno con mucha celebración respecto a la reducción de la pobreza multidimensional y por supuesto la negociación en puerta del TEMEC. Le doy la bienvenida a Alberto Bello, periodista y analista, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista de El Economista, Arturo Huerta, también economista y columnista en La Jornada. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Alberto, comienzo contigo. ¿Cuál es la lectura de estos indicadores respecto a la pobreza multidimensional? No, evidentemente es un gran logro el haber podido reducir la pobreza en total, digamos, gracias al incremento del salario mínimo, gracias a la eliminación del outsourcing fraudulento, gracias a las transferencias, pero como sabemos también tenemos algunos indicadores que muestran que en algunos aspectos, en salud, en atención a la salud, en educación, los indicadores no mejoran, sino que empeoran. El gran reto de esta administración va a ser entonces cómo corregir esa dicotomía en que por dar transferencias a las familias se está perdiendo capacidad de atención en servicios como la salud universal o la educación pública. Fausto. Bien, coincido con Alberto. Yo creo que hay rezagos importantes que hay que cuidar, pero siempre es evidente que plausible la idea de que se vaya reduciendo el tema de la pobreza, ¿no? Ojalá que también se haga un costo-beneficio, es decir, que esto se pueda de alguna manera inclusive mejorar, ¿no? Hacia el futuro, es decir, disminuir el tema de la pobreza. Creo que ese es uno de los grandes objetivos, sin afectar también la parte macroeconómica, que de alguna manera pues la deuda es algo que también va erosionando la capacidad financiera del gobierno. Y otro tema es el Producto Interno Bruto, ¿no? Si no hay un crecimiento en la economía, también esto va mermando la capacidad a nivel nacional de lo que es el poder adquisitivo. Yo creo que a todos los sectores impacta, o a casi todos, el hecho de que no haya un crecimiento. Pero insisto, creo que siempre el tema de la pobreza, cuando se disminuye, hay que aplaudir. Claro. Arturo. Mira, la cuestión es de que para combatir la pobreza hay que generar empleos productivos bien remunerados, empleos formales. Y el empleo formal no se ha incrementado, sino al contrario, ha estado disminuyendo. Como ya se señaló, la actividad económica del 2018 al 2024 solamente creció en 0.8% promedio anual. El gobierno, en la perspectiva de estos gastos sociales, ha venido disminuyendo la inversión. En el primer semestre de este año 2025, la inversión pública cayó 30% en relación al igual periodo del año pasado. Entonces no se están creando las bases productivas reales para sustentar la disminución de la pobreza. Repito, ha venido descansando, ok, se incrementó el salario mínimo, pero aquí también lo que ha venido aconteciendo es una depauperización de la estructura salarial. En el 2018, el 16% de los trabajadores obtenía un salario mínimo. Y en el primer trimestre de 2025, el 40% de la población ocupada pasa a ganar un salario mínimo. Y ha disminuido el número de trabajadores que gana arriba de 2 salarios mínimos. En el 2018, el 36% de la población ocupada ganaba arriba de 2 salarios mínimos. Y en el primer trimestre del 2025, solamente el 12.7% de la población ocupada gana arriba de 2 salarios mínimos. Entonces, estamos viendo una depauperización, repito, de la estructura salarial, evidenciando de que no hay elementos que vengan a sustentar una disminución de la pobreza en este país. ¿Coincides, Fausto? Sí, evidentemente que a nivel ya macro, como lo comentan bien, creo que sí es importante ver la pauperización, el nivel adquisitivo. Creo que eso es algo fundamental para un país como México, que es una potencia dentro de la región de América Latina, Centroamérica. Creo que sí ya llevamos arrastrando más de 15 años o 20 años con crecimientos nimios que de alguna manera no responden o no se reflejan en la capacidad de compra de la mayor parte de la población. Creo que sí es una sociedad en donde carece de esos elaboradores sociales, ¿no? Es decir, que sea el factor de la educación el elemento fundamental
para poder ir mejorando en la calidad de vida en gran parte de las cortes demográficas de este país. Creo que eso es algo muy importante. Sí se ve un estancamiento, eso es muy observable, muy claro, e insisto, creo que eso viene desde la parte productiva, es decir, que no hay un crecimiento. El país no crece y eso es algo grave. Continúa entonces el rezago educativo. ¿Con qué efectos, Alberto? No, bueno, el hecho de que no tenemos... O sea, el gran reto de México, desde que entró al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ha sido cómo subimos en la cadena de valor, cómo dejamos de ser un país que básicamente lo que ofrece el mundo es mano de obra barata, y cómo lo que empezamos a ofrecer es pues innovación, patentes, lo que hemos visto en el desarrollo en Corea, el desarrollo en el sureste asiático, el desarrollo en China, parte de innovación y de tecnología. China se está peleando con Estados Unidos por el dominio en la inteligencia artificial. Pues en México estamos pendientes de que nos dejen exportar vehículos y otros productos de manufactura, lo cual está muy bien, pero necesitamos pues, un nivel de educación, crecer en el nivel de educación para tener esa capacidad de ofrecer más innovación, desarrollo de ciencia, tecnología, que es donde es la competencia en el mundo actual. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Y los salarios más altos, o sea, no vamos a poder tener salarios altos si lo que estamos es creciendo en el empleo formal, porque lo cierto es que el último dato de empleo vimos un crecimiento de 1 millón de empleos formales, pero eran repartidores de empresas tecnológicas que se dedican a repartir pues para Uber, para Didi, para todas estas empresas, que es también muy bueno que hayan entrado al IMSS, pero pues no es un incremento real, ¿no? Necesitamos crecer en empleos de alta calidad, innovación, tecnología, ingeniería, etcétera. Ese es el gran reto. Arturo, y además se suma este indicador de más de 44 millones de mexicanos que siguen sin accesos a servicio de salud. Evidentemente es un pendiente que venimos arrastrando desde hace décadas, pero también es un elemento que hay que poner sobre la mesa. Sí, y esto es consecuencia de las políticas de austeridad que los gobiernos han venido instrumentando. Así como mencionaba que disminuyó la inversión pública en el primer semestre de este año en 30%, disminuyó también el presupuesto de salud en 10% en relación a igual periodo del 2024. Entonces vemos que en un contexto donde está cayendo el consumo y la inversión privada, están cayendo las exportaciones, le sumas que el gobierno está restringiendo el gasto, la inversión, desatendiendo la salud, la educación, pues lógico, está llevando la economía a una recesión, está desatendiendo los programas sociales y el bienestar de la población. Y yo aquí quisiera añadir algo con respecto a la educación, con respecto a la inteligencia artificial. Aquellos países que no avancemos en la inteligencia artificial, en el desarrollo tecnológico, vamos a quedar rezagados con respecto a aquellos que sí lo están haciendo. Lo que gasta el gobierno mexicano en ciencia y tecnología es el 0.24% del Producto Interno Bruto, siendo que el promedio de los países del OECD es el 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos relegando la educación, estamos relegando el desarrollo tecnológico y por lo tanto estamos mermando las bases reales del crecimiento de la economía del país en la perspectiva también de generar empleos productivos mejor remunerados. Alberto. No, es evidente que lo que necesitamos es eso, es más tecnología, más ciencia. Ahora, en los estudios que se hacen es que el gasto que hace el gobierno, o sea, la inversión que hace el gobierno en educación pública para los niveles de educación básica, secundaria y hasta prepa es comparable al de cualquier país de la OECD. O sea, no es un tema de que hay poco dinero invertido en la educación a niveles bajos. Las cifras son comparables a cualquier otro país del mundo desarrollado, a muchos países al menos. Es un tema de cómo se gasta. Tenemos un sistema educativo altamente ineficiente. La reforma que se hizo durante la administración de Peña Nieto claramente pues, provocó un rechazo en los maestros que no era sana. El presidente López Obrador lo que hizo fue eliminar esa reforma y nos quedamos igual que estábamos antes, que es mal. Claramente necesitamos cambiar el sistema educativo en nuestro país y eso es un gran debate que se tiene que hacer y se tiene que tomar una decisión pues para que ese dinero que sí existe se gaste bien. Pero el factor de la presidenta Claudia Sheinbaum, Fausto, con este perfil científico que todos esperábamos que apostara por la educación, ¿va a tener un efecto a largo plazo? ¿Realmente su sexenio puede marcar un antes y un después en materia educativa?
Me parece que sigue atrapada en la sombra de López Obrador, en la parte dogmática, es decir, yo lo veo claramente en la política exterior, que es dogmática, no es una política exterior de Estado. Y eso de alguna manera, pues hemos arrastrado durante casi 7 años una desconexión con el mundo, es decir, México se ha aliado con dictaduras, México se ha distanciado del mundo, México con López Obrador pues desconectó ProMéxico, que era un elemento muy importante en la promoción de las inversiones del exterior en México y viceversa. Los presidentes normalmente salían, ¿no?, a promover México, a Suiza, a Austria, a Buenos Aires, a cualquier parte del mundo. Y bueno, vimos a López Obrador que viajó 16 días al exterior en 6 años y 8 de esos 16 días fue a Estados Unidos. O sea, el presidente no viajó a Oceanía, no viajó a Europa, no viajó a África. Hemos visto cómo desde el año 2013, si no me recuerdo, México perdió la Secretaría General de la OMC con un brasileño, Herminio Blanco, porque México en ese momento tenía 6 embajadas en África y Brasil tenía como 30, 33, lo cual, bueno, pues vemos que hay un poco a poco se va replegando México en sí mismo, es una visión etnocentrista, es una visión de que no se ve más allá del ombligo, y por eso mismo me preocupa que ahora siga o continúe la presidenta Sheinbaum con esa idea, es decir, ya hay casi un año, y pues sí, viajó al G20 a Brasil un día, viajó al G7 a Canadá, pues medio día, un día, no recuerdo cuánto tiempo, pero creo que eso es muy sintomático, que en el siglo XXI no se puede uno desconectar del mundo. Tienen un concepto sobre el neoliberalismo todavía, o echando la culpa a los sexenios del pasado, y quienes están pagando todo esto son los niños que están en la primaria. Vemos a sindicatos de la educación que verdaderamente son patéticos y que de alguna manera se está incentivando mucho la idea de la ineficiencia, la idea de que no se ponga atención en los alumnos, y eso es una pena, ¿no? Al volver, quiero abundar un poco más sobre el modelo del IMSS Bienestar. Evidentemente, si va a dar resultados en este segundo año o en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, si realmente vamos a tener servicios de salud, médicos, obviamente abasto de medicamentos, y también el efecto de los programas sociales, muy cuestionables, pero también hay un sector que estaba olvidado y que aseguran que de ahí, pues de alguna manera logran llegar a final de mes. ¿Es un logro sostenible o tiene un efecto temporal? Vamos a hacer una pausa aquí en la Mesa de Periodistas. Ya volvemos. Continuamos en la Mesa de Periodistas. Arturo, te lo planteo de esta forma. Vamos a ver los servicios de salud con una satisfacción, si tantas filas, con abasto de medicamentos, con acceso a hospitales y a médicos. El modelo del IMSS Bienestar lo vamos a ver ya en acción en este segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, o incluso en el sexenio, o va a ir en rezago. Mira, la cuestión es de que si nosotros vemos cómo se está comportando el presupuesto federal, predominan los recortes presupuestales muy drásticos, y toda la perspectiva de disminuir el déficit fiscal y disminuir el monto de la deuda para quedar bien con las calificadoras internacionales. Y esto, repito, está sacrificando el gasto de inversión, de salud, de educación, y repito, está comprometiendo no solamente el crecimiento económico del corto, mediano y largo plazo, o sea, no está revirtiendo la tendencia decreciente de la actividad económica. Repito, vamos a otra década perdida. Veníamos creciendo al 0.8% por medio anual y este año un poco va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es preocupante, repito, que la perspectiva de seguir favoreciendo los programas sociales, que son, desde mi perspectiva, más electoreros, se esté relegando el caso del presupuesto a la salud, que es fundamental. Está orillando a la gente a tener que recurrir a los médicos privados o a las clínicas, a las farmacias estas populares que existen, donde venden supuestamente productos. Es carísimo los productos medicinales, y no hay preocupación del gobierno de dejar de lado la austeridad fiscal que nos está llevando, repito, al estancamiento, y a desatender las demandas sociales, pero la necesidad de incrementar el gasto público. O sea, te dicen, no, es que el gasto público va a ser inflacionario. No, todo depende de dónde lo canalizas. Si estamos
importando el 50% de los granos básicos que consumimos, perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto en la producción, impulsar la producción agrícola de granos básicos, impulsar la sustitución de importaciones, impulsar la generación de empleo, mejorar la salud, la educación, y no lo está haciendo. Y al incrementar la actividad económica, el gobierno terminaría recaudando más y financiaría el déficit fiscal que impulsaría el crecimiento económico y la atención de las demandas sociales. Pero no, se ciñen a los planteamientos neoliberales que dicen combatir y ahí están los resultados. Grandes problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país. Alberto, desde tu perspectiva, ¿los efectos de los programas sociales, de las pensiones, pueden tener realmente una reducción de la pobreza como un logro sostenible o tienen un efecto temporal o son electoreros, como bien se pone sobre la mesa? Bueno, la encuesta ingreso-gasto de las familias que publicó el INEGI hace 2 semanas muestran que esta disminución de la pobreza se debe esencialmente al incremento de salarios, que, como comentaba antes, se debe a la eliminación del programa de outsourcing fraudulento que existía de manera generalizada en el país y al aumento de los salarios mínimos. Entonces, los apoyos sociales no están detrás de esta mejora en los números de la pobreza. Yo no estoy de acuerdo con Arturo. Yo no creo que debamos evitar salirnos del programa de control del gasto, porque tenemos un déficit muy elevado y más déficit pues sí genera inflación y sí genera un deterioro del... estoy de acuerdo en que hay que gastarlo bien, pero en la administración pasada se gastó en Dos Bocas, se gastó en trenes y no tuvimos un crecimiento espectacular y estuvimos igual que estamos ahora, ¿no? Entonces, yo no creo que es un tema de incremento de gastos, es un tema de gastar mejor. Es un tema de que el gobierno se tome iniciativas y de que colabore con el sector privado en temas de infraestructura, que no se está haciendo. Y de eso va la mesa. No venimos a coincidir, sino a contrastar precisamente con argumentos, con estas perspectivas de gente especializada como ustedes. Hace unos momentos, Fausto, hablabas obviamente de la visión global, de las grandes miras del país, y estamos presumiéndose estos avances sociales, la reducción de la pobreza, cuando también el país enfrenta una reducción en la llegada de remesas y la revisión adelantada del TEMEC. 2 temas que podrían sacudir la economía en su conjunto. Sin lugar a dudas, creo que la relación con Estados Unidos también ha llamado mucho la atención porque creo que hay un debilitamiento muy claro en relaciones exteriores, es decir, no hay una estrategia de política exterior, no hay una estrategia de la relación bilateral. La presidenta Sheinbaum está cometiendo el mismo error de López Obrador, es decir, centrar en Palacio Nacional la política con Estados Unidos, y creo que eso es muy grave porque no tiene elementos que le ayuden, ¿no?, a poner sobre la mesa cómo negociar con Donald Trump. Es claro que sin Juan Ramón de la Fuente, porque él, bueno, prácticamente es de los más debilitados secretarios en este sexenio, Esteban Moctezuma como embajador, pues también es un fantasma, es decir, no tiene una red de protección la presidenta. Y por otro lado, en Estados Unidos llegan con una visión muy distinta a la del 2017, es decir, Donald Trump entiende que la seguridad es un elemento intradoméstico con México y México no logra entender eso. Donald Trump tiene información y entiende que hay vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico y la presidenta de México no quiere reconocer eso, pese a que sí ha tomado medidas como con el tema del Grupo Tabasco, ¿no? Es decir, con Adán Augusto y su jefe de la policía, o yo le llamaría el zombie, que es el gobernador de Sinaloa, que de alguna manera para Estados Unidos también ya es un cartucho quemado, pero da la sensación de que la retórica es la defensa de la soberanía respecto a Estados Unidos, pero en realidad la soberanía, o más bien Estados Unidos, ya está en las venas de México y temas de seguridad. No han entendido muy bien que es Marco Rubio el que está diseñando la estrategia en América Latina y con México. No quieren entender que Marco Rubio fue muy crítico de López Obrador y lo es respecto a la presidenta Sheinbaum. ¿Y las dictaduras regionales? Sí, y eso no lo entienden o no lo quieren entender. Sin embargo, vemos que México le sigue prácticamente regalando el petróleo a Cuba o sigue contratando a los médicos cubanos, ¿no? Y eso de alguna manera pues es una piedra en el zapato para Marco Rubio que imposibilita que haya una relación dinámica entre México y Estados Unidos. Interesantes argumentos. Arturo, ¿la revisión del TEMEC puede poner en riesgo los avances sociales, la estabilidad, incluso el futuro económico?
Mira, la cuestión es de que, ¿cuántos años ya tenemos? ¿Qué? 35 años, desde el 94, o sea, bueno, 30 años de Tratado de Libre Comercio, y que no se ha traducido en crecimiento económico. La economía mexicana venía creciendo al 2.4% promedio anual y después al 2.2%, y repito, y en los últimos 7 años al 0.8% promedio anual. Quien ha ganado con el Tratado de Libre Comercio han sido las empresas transnacionales. Las importaciones han crecido más que las exportaciones y han desplazado la producción nacional. Tenemos menos industria y la industria que tenemos es totalmente extranjerizada. Repito, importamos el 50% de los granos básicos que consumimos. Y eso es un problema de seguridad nacional. Se quejan los productores de granos básicos de que el precio se fija en torno a la bolsa mercantil de Chicago, donde ellos no tienen condiciones de competitividad frente a las importaciones. Y luego si le sumas que trabajamos con un dólar barato, pues abarata más las importaciones y la producción nacional pasa a ser desplazada. Entonces lo que Donald Trump pretende, como tiene un déficit con México, porque las empresas transnacionales importan insumos de China, del resto de Asia, aprovechan la baratura de mano de obra en México y exportan a Estados Unidos, y ahí que nosotros tenemos un superávit con Estados Unidos y ellos tienen un déficit con nosotros. Y la posición mercantilista de Donald Trump es reducir sus importaciones e incrementar exportaciones. Entonces está presionando a México a que le compre más y le deje de comprar a China. Y entonces la cuestión es que la presidenta de la República hace 2 semanas dijo que sí, que México le va a poner aranceles a los países con los cuales no tenemos tratado comercial y le va a comprar más a Estados Unidos, en vez de pensar en una política de sustitución de importaciones. Y aquí quiero señalar lo siguiente: en el escenario que se viene de los aranceles, van a caer las exportaciones. Entonces, súmale la caída del consumo nacional, la caída de la inversión privada, y si el gobierno sigue con sus recortes presupuestarios para disminuir el déficit, pues vamos al peor de los mundos posibles. El único que puede contrarrestar, actuar en forma contracíclica, es el gasto público deficitario en favor de lo productivo. Efectivamente, la inversión que se realizó el sexenio pasado fue improductiva. Esto del Tren Maya, del tren del transísmico, inversiones, ahí está también Dos Bocas, ¿no? La inversión debe impulsar el sector agrícola, el sector industrial, cosa que no se ha hecho. Un minuto, Alberto, y déjame meter la jiribilla. ¿Coincides con el peor escenario que plantea Arturo? ¿Y cuáles son, en todo caso, las claves rumbo a la revisión del TEMEC, el segundo año de gobierno de la presidenta? No, o sea, no coincido con Arturo porque él defiende una política económica que llevó a Argentina a tener la mayor parte de su población en situación de pobreza y a casos de hambre, y a que ganara justamente un populista de derechas como Milei, ¿no? Entonces, una política como esa no me parece que sea la solución. Creo que Trump es imprevisible y que negociar con él es muy complicado. Entonces, me parece bien que el gobierno mexicano se guarde cartas, que el gobierno mexicano no ceda todo de entrada, que en seguridad sí, que abra las puertas, pero yo siento que muchas de las cosas que quizá, siendo optimistas, pongamos que alguna de las cosas que está diciendo Fausto se estén guardando el gobierno para una negociación, para ponerlas en la mesa y dar concesiones a cambio de una negociación. Ojalá sea así, pero quién sabe. Un minuto, Fausto, tu comentario final. Sí, a ver, yo digo que la política de sustitución de importaciones impactaría directamente a la productividad, es decir, no podemos competir en donde no somos eficientes. Durante muchos años se empezaron a hacer bicicletas en México. Yo recuerdo de niño, y un vecino que traía una bicicleta italiana, pues mientras mis papás me tenían que comprar 3 o 4 bicicletas, en 5 años, el niño italiano tenía esa bicicleta y le duraba 5 años. Es decir, yo creo que es una falacia el hecho de decir que la sustitución de importaciones va a revertir la situación de la productividad en este país y va a generar más riqueza, ¿no? 30 segundos, Arturo. Bueno, la cuestión es de que a dónde nos ha llevado el libre comercio. Ok, importamos barato y alta calidad, pero a costa de tener menos crecimiento económico, a costa de tener menos industria, menos producción de granos básicos, a costa de tener bajos salarios, a costa de no crecer.
Entonces, se creció en este país gracias a la sustitución de importaciones en los 40, 50, 60 y 70 y dejamos de crecer con el libre comercio, por favor. Arturo Huerta, Alberto Bello, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos en la próxima. Pásela bien.